Hola maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Me escucha? Hola Daniel, buenas tardes. Sí, te escucho perfectamente. ¿Ustedes a mí? Sí, se Sí, escuchan. Gracias. perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Una disculpa por el cambio de horario, pero estamos aquí el día de hoy. Vamos a continuar con nuestra sesión, con la cantidad de clases que tenemos. Hoy vamos a trabajar con la salud mental en la comunidad y tenemos como invitado y docente al doctor Juan Giovanni Telumbre. Él es docente de la Universidad de Campeche, un apreciable amigo por parte de la Asociación de Enfermería Comunitaria. En síntesis curricular, pues él es profesor de la universidad, profesor investigador, ha sido coautor de diversos artículos relacionados con la salud mental y las adicciones, y pues el día de hoy nos acompaña. Entonces, doctor, le cedo la pantalla, cualquier cosa voy a estar aquí para lo que usted ocupe o necesite, ¿sale? Le doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. Me voy a permitir compartir pantalla para poder iniciar pues esta charla específicamente para abordar las cuestiones de salud mental. No sé si me puedan confirmar si logran visualizar la presentación. Sí, sí la podemos ver, maestro. Gracias, muy amable. Bien, pues bueno, con el permiso de ustedes, primero que nada agradecer que se permitan reunir este día específicamente para poder abordar uno de los temas que consideramos importantes que tiene que ver con la cuestión de salud mental. Agradezco de antemano la invitación que me hacen de poder colaborar directamente con ustedes en esta actividad que desde mi punto de vista no debemos de perder como elemento central que como profesionales de enfermería o del área de la salud tenemos un elemento importante. Nuestro elemento central siempre va a ser el paciente, va a ser ese individuo, va a ser esa familia, va a ser va a ser esta comunidad específicamente. Daniel, no sé si tengo la pantalla completa. No sé si la logren visualizar así. Yo sí la logro ver, no sé ustedes, sino para corregirlo. Vemos la pantalla, pero se ve todavía como en la parte que le falta expandirse. Ok, vuelvo a compartir pantalla entonces. Sí, falta todavía como que se expanda. O sea, sí se ve, pero falta que se haga más grande. Bien, vuelvo a A ver si compartir. la... Ujú. Sí, ahí. Listo, ya se ve perfecto. Gracias, Gracias. gracias, muy amable. Bien, bueno, entonces les comentaba que como profesionales de enfermería y a veces profesionales de la salud, pues tenemos que tener claridad específicamente cuando hablamos de salud mental, que en muchas ocasiones omitimos hablar de salud mental. Y ahorita vamos a revisar por qué surge lo importante, por qué surge esta cuestión importante de hablar de salud mental directamente en la comunidad. Hablar de la comunidad implica adentrarnos a conocer las propias características que tienen los sujetos en un medio muy particular, que conviven en ese día a día, que interactúan con las personas y que además les permite de alguna manera tener mayor claridad de quiénes son, qué estamos haciendo o cómo estamos haciendo las cosas. Cuando a mí me toca hablar de salud mental, siempre la primera interrogante que les planteo a las personas es que me digan quiénes son y no que me digan el hecho, no quiero que me digan de que soy maestro, soy licenciado, trabajo en un hospital, soy jefe de enfermeros, soy esto, soy lo otro. No, ¿quién eres tú como persona? ¿Qué has hecho tú por tu comunidad? ¿Qué has hecho tú por tu familia? ¿Qué has hecho tú
por ese grupo de amigos? ¿Qué has hecho tú específicamente a tu profesión? Y es ahí cuando abordamos esos aspectos que tienen que ver directamente con la salud mental. Resulta un tema a la vez complejo, sin embargo, también considero que es un tema muy interesante el poder nosotros comprender cómo profesionales de la salud, como personas implicadas, enfocadas directamente al cuidado de la persona, puedan tener esta visión, puedan tener esta claridad sobre lo que va a ser la cuestión de salud mental. Partiendo de estas premisas, pongo a ustedes estas primeras imágenes, que en muchas ocasiones normalizamos los problemas de salud mental. Normalizamos que vivimos, todos, si yo les preguntara en este momento, hoy viernes, 5 de la tarde, tal vez muchos estamos saliendo del trabajo y decimos, uff, por fin viernes, quiero descansar, me siento estresado. Los que pueden ser estudiantes, ya quiero que termine la semana porque ha sido una semana muy pesada, exámenes, ir a prácticas, ir a un lado, ir a otro. Así también las personas que son amas o padres de familia específicamente, de decir, bueno, ya viene el fin de semana, es el tiempo en el que tengo a mis hijos en casa, me estresa porque tengo que preocuparme por lavar, por cocinar, por planchar, infinidad y múltiples actividades que se pudieran identificar en ese momento. Y entonces vivimos en ese mundo cambiante, en ese mundo globalizado, específicamente que nos va permitiendo a nosotros adaptarnos a esas circunstancias. Y aquí me permito retomar el concepto de determinantes sociales de la salud, que son todas aquellas circunstancias bajo las cuales los individuos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Son todas aquellas circunstancias, es decir, la parte de la familia, la parte social, la parte económica, la parte política que va a determinar de alguna manera y de manera muy particular ciertos problemas de salud. Y entonces este collage de imágenes me permite a mí tener una claridad sobre específicamente esos cambios que se están viviendo actualmente, ¿no? Podemos nosotros vivir, podemos decir que vivimos en un mundo de tecnología y ese es un claro ejemplo específicamente. Si no existiera la tecnología, no pudiéramos estar conectados a la distancia de manera muy particular. La imagen que ustedes tienen en medio, por ejemplo, podemos visualizar una vista triste, agobiante, la persona que está del lado derecho de su pantalla, si ustedes lo logran visualizar así, está preocupada, que hace esto, está muy agotada. La persona que tiene el teléfono ya no quiere saber nada de trabajo, ya no quiere saber nada más de situaciones. La chica que está de este lado, del lado izquierdo, el consumo de sustancias psicoactivas. Y la persona que está abajo de blusa morada, es la única persona que está feliz en la foto al final de cuentas, ¿no? Entonces, este análisis nos permite a nosotros reflexionar sobre la importancia de hablar de la salud mental. Yo les comento, yo de formación soy enfermero, pero el doctorado que tengo va enfocado a las cuestiones de salud mental. Y es aquí donde comprendí que nosotros manejamos respuestas humanas. Hablo como profesional de enfermería, sin embargo, abordamos al ser biopsicosocial, biológico, psicológico y social. Y en muchas ocasiones nos encasillamos en la parte biológica, donde nos preocupamos más específicamente de qué le duele al paciente, qué le está pasando, y no necesariamente a la parte psicológica. Y yo siempre se los comento también a los estudiantes, cuando ustedes llegan a los hospitales y se ponen a hablar específicamente con un adulto mayor, a veces con escucharlo se le quitan todas las dolencias y entonces su malestar no necesariamente es algo físico, sino es algo psicológico o emocional. Y entonces, de esta parte, resulta interesante que podamos nosotros comprender qué se está viviendo actualmente. Partiendo de esta premisa, si ustedes logran visualizar la imagen que tienen del lado izquierdo de su pantalla, pues el mundo está cambiando. Y además, las diferentes características en las diferentes partes de la República Mexicana y del mundo no son iguales. Hablemos de México, por ejemplo, en México
las características del sur con las del centro y con las del norte son totalmente diferentes. Y del lado derecho de su pantalla ustedes pueden visualizar las cuestiones de la tecnología. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros, y digo cuántos de nosotros, podemos tener un teléfono celular? ¿Cuántos de nosotros no manejamos redes sociales? ¿Cuántos de nosotros no podemos vivir sin el teléfono? ¿Cuántos de nosotros necesitamos estar informados de todo lo que está aconteciendo en ese día a día? Y entonces surge lo importante de poder nosotros comprender específicamente el hablar sobre estos cambios sociales que se están viviendo actualmente. Y entonces, en esa sintonía, pudiéramos señalar que la población del año 2018, 19, hasta el 2020 hacia acá, son nativos digitales, que podemos nosotros comprar, ellos saben el dominio y manejan muy bien las tecnologías, cosa que en muchas ocasiones para nosotros, somos de los 80s, 90s, resulta un poco complejo específicamente. ¿No? Entonces, estos cambios sociales, ¿y por qué hablo de los cambios sociales y qué tienen que ver con la salud mental? Mucho. Recordemos que vivimos en un mundo globalizado, las cuestiones del clima, el cambio climático resulta uno de los temas importantes hoy en día, el avance de las tecnologías. ¿Cuántos de nosotros no vemos noticias día con día y podemos identificar específicamente que tal persona ya sufrió agresión, sufrió bullying específicamente, ciberagresión? Se manejan cuestiones de sexting específicamente por las cuestiones de la tecnología. Y entonces, pues es un foco de interés, es decir, algo está pasando, algo tiene que ver con la salud mental, algo. Y siempre hablamos o escuchamos de que estos jóvenes son totalmente diferentes y utilizamos la famosa no aguantan nada. ¿Por qué? Porque su contexto, el medio en el que viven es totalmente diferente. Vuelvo a retomar el concepto que yo les decía sobre determinantes sociales de la salud. Y entonces surge esta disyuntiva del por qué hablar de salud mental. Y entonces si yo les preguntara a ustedes por qué es importante o qué tiene que ver, si tal vez no somos psicólogos, no somos psiquiatras, pero por qué abordar la salud mental. Y aquí también me gustaría hacer un paréntesis para poder señalar que el tema de salud mental ha sido aislado en muchas ocasiones, hasta del propio sistema de salud, dado que no se han enfocado programas de manera muy particular. Estoy hablando en pasado, no se habían enfocado programas, presupuesto específicamente para poder atender este tipo de situaciones. Y además, hoy en día y a raíz de la pandemia, todos vivimos la pandemia año 2020, jamás se nos va a olvidar, donde vivimos un cambio radical. Muchos de nosotros tenemos una rutina diaria, es decir, nos levantamos, nos arreglamos, vamos al trabajo, regresamos, comemos, tal vez salimos a hacer ejercicio, regresamos y todo. Y es nuestra rutina de todos los días. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Todos estaban en casa y ese tiempo que tal vez mamá ocupaba para poder dedicárselo a ella, estar sola, acomodarse con sus actividades, pues no, si tenía 4 hijos, estaban los 4 hijos en la casa, estaba la mamá, estaba el papá, cada uno con su esposa, con su espacio, queriendo tener clases virtuales y ya no se soportaban específicamente durante las cuestiones de pandemia. Entonces, algo estaba pasando específicamente ahí. Y es ahí donde, boom, específicamente se le da mayor importancia a las cuestiones de salud mental. Con eso no quiero decir que no se ha hecho nada, sí se ha hecho y ahorita a lo largo de la presentación vamos a poder visualizar realmente cuáles han sido los avances, los retos y principalmente los desafíos que se tienen específicamente en cuestión de salud mental. Y entonces, ¿por qué hablar de salud mental? Y retomamos, si analizamos, nuestro ciclo vital, nacemos, crecemos, nos reproducimos y en algún momento tenemos que morir. Y a lo largo de este proceso vamos madurando. Y no me refiero a estas cuestiones de crecimiento, de tamaño, es decir, que me haga más alto,
que engrose directamente, no, sino del desarrollo de la parte intelectual de los sujetos. Vamos madurando. No sé si ustedes también han escuchado que en muchas ocasiones, pues, tanto le exigimos a los adolescentes que hablen, que sean maduros en la toma de decisiones. Y en muchas ocasiones esta madurez aplica también para los adultos. No todos los adultos tienen esta madurez. Y entonces, si analizamos cada una de esas etapas, pues vamos a desarrollar ciertas conductas, ciertos comportamientos de manera muy particular. Y eso va a detonar, recordemos, y con un término coloquial pudiera decirles que lo que absorbemos en la infancia va a tener repercusiones directamente en nuestra vida adulta. Mucho de lo que somos ahora se forjó específicamente durante la primera y segunda infancia. Entonces, de ahí surge lo importante de poder hablar de salud mental, de poder nosotros contextualizar específicamente cuál es la importancia que tiene la salud mental a lo largo de nuestro ciclo vital. Teniendo estos elementos como contexto, pues les muestro de manera muy breve este panorama epidemiológico de la salud mental. De acuerdo al informe mundial de salud mental que plantea la Organización Mundial de la Salud, imagínense, alrededor de 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes es diagnosticado con un trastorno mental. Cuando hablamos de trastorno mental, me estoy refiriendo a esquizofrenia, depresión, ansiedad, anorexia, bulimia, todos esos trastornos clasificados a través del DSM-4TR y que nos va a permitir a nosotros identificar esas áreas de oportunidad. Ahora bien, la depresión es uno de los principales trastornos que afecta a la población mundialmente, siendo una causa importante de discapacidad. La depresión, imagínense. Entonces, todas esas implicaciones que tiene este trastorno mental y que va a limitar si nosotros no estamos bien, algo nos está pasando y por lo tanto va a repercutir de manera directa en nuestra parte académica, en la parte familiar, en la parte social. Y además, una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos. Tuvo que pasar por algún problema de depresión, de ansiedad que lo pudo haber orillado específicamente a los aspectos de suicidio. Las personas con trastornos mentales graves mueren de 10 a 20 años antes que la población en general. Entonces hablamos que nuestra esperanza de vida se reduce específicamente cuando hablamos de problemas de salud mental. Eso está pasando en el mundo. Y créanme que las variaciones no van a ser muy notables tanto a nivel de Latinoamérica como en México. Y ahorita vamos a revisar. Pero entonces, este informe que plantea la Organización Mundial de la Salud Mental sobre la salud mental habla sobre transformar la salud mental para todos. Y aquí surge la otra interrogante que yo les pudiera plantear. ¿Podemos o ustedes creen que tienen o sí tienen salud mental? ¿Podemos tener salud mental? ¿O tenemos salud mental en este momento? Porque tal vez en este momento estoy escuchando la charla, estoy escuchando estas conjeturas que se pueden hacer. Sin embargo, estoy pensando en otra cosa. O estoy y a la vez no estoy aquí. Y entonces debemos de comprender la importancia que tiene el analizar este panorama epidemiológico. Eso pasa en el mundo. Depresión, suicidio, trastornos mentales, se reducen de 10 a 20 años. La persona muere de 10 a 20 años antes que las personas normales. Si hablamos que una persona por lo regular llega a vivir a los 75, 80 años, pues se reduce unos 10, 15 años, imagínense, ¿no? Ahora, ¿qué pasa de manera muy particular en Latinoamérica o en América Latina? La depresión continúa siendo una de las principales posiciones, ocupa una de las principales posiciones en cuanto a trastornos mentales. Es decir, es 2 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. ¿Qué nos da a entender esto?
Si hablamos en la lámina anterior, hablamos específicamente de los problemas de salud mental. En primer lugar, depresión y suicidio. Y aquí en América Latina, la depresión continúa siendo algo de manera muy particular. Pero ojo, aquí ya nos dicen que es más frecuente en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué las mujeres? Y aquí cuando hablamos de salud mental tenemos que hablar desde esta perspectiva de género, hombres y mujeres. ¿Por qué las mujeres? De acuerdo a la revisión que he hecho, he llegado a la conclusión que las mujeres son vulnerables por tres aspectos fundamentales. Primero, por las cuestiones hormonales. Por las cuestiones hormonales, es decir, si ustedes se dan cuenta, cuando la mujer inicia ese proceso menstrual específicamente, tiene una alteración, unos cambios de humor específicamente. Cuando llega la menstruación cada mes, unos cambios de humor que pueden ser muy marcados. Y entonces hablamos ahí que las hormonas están jugando un papel muy importante. Por eso hablamos de que uno de los aspectos de los que pudiera influir del por qué las mujeres son mucho más vulnerables sería la cuestión hormonal. Punto número 2, el embarazo. El embarazo, a pesar de ser uno de los momentos más magníficos, importantes para las mujeres en ese momento, porque llevan en su vientre a un nuevo ser que les va a permitir tener, concebir una nueva vida, convertirlas en madres, padres específicamente, pues recordemos, como profesionales de la salud, que cada embarazo también tiene implicaciones, todos esos cambios anatomofisiológicos que la mujer va a sufrir antes, durante y después del embarazo. Y tercero, y que considero que es uno de los más importantes, la cuestión social o el impacto social o el estigma social que se puede tener en contra de las mujeres, de que la mujer siempre tiene menos fuerza que el hombre, que la mujer no puede ocupar puestos que los hombres deberían de ocupar. Y es por ello que se presentan estas diferencias específicamente cuando hablamos de las cuestiones de que es más frecuente los trastornos mentales en las mujeres que en los hombres. Ahora bien, los trastornos mentales y neurológicos en los adultos mayores contribuyen específicamente a una carga de las enfermedades no transmisibles. El gasto público se debe de considerar también aquí, que en la región es de apenas un 2% del presupuesto de la salud y más del 60% de ese dinero se destina a hospitales psiquiátricos. Desde aquí, de acuerdo al tema que me invitaron a compartir con ustedes, dice, más del 60% de este dinero se dedica a hospitales psiquiátricos. ¿Qué significa esto? Que las personas ya tienen un trastorno mental y están en un hospital psiquiátrico. Y entonces, ¿qué pasa con la atención primaria de salud? ¿Qué pasa con las cuestiones o las acciones de salud pública? ¿Qué pasa con esa educación y promoción para la salud? ¿Dónde se queda? Y entonces sí resulta interesante de poder nosotros analizar qué es lo que está pasando específicamente sobre estos elementos. Entonces, teniendo en claro, vean cómo vamos aterrizando específicamente el tema que nos compete. Entonces, teniendo en claridad que es la depresión, el suicidio, tienen una carga enorme y sin embargo el presupuesto designado hacia estos trastornos mentales se enfocan más a la atención psiquiátrica. Entonces, teniendo claridad sobre estos elementos, veamos que la respuesta que plantea la OMS y la OPS en función de este panorama dice: salud mental, fortalecer nuestra respuesta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder responder a todas y cada una de esas necesidades que se tienen identificadas en ese momento? Que existan estrategias asequibles, eficaces y viables para promover, proteger y recuperar la salud. Es decir, que esas estrategias que se realizan en el norte del país se pueden realizar en el centro, pero también en el sur. Que sean viables, que estén eficaces, que realmente nos permita obtener ciertos resultados. También nos permite a nosotros
identificar la necesidad de actuar en relación a la salud mental, que existe una necesidad enorme, enorme de poder enfocar acciones que tengan que ver directamente con las cuestiones de salud mental. Y por lo tanto, la atención hacia estos trastornos es indiscutible y es urgente. Necesitamos brindar atención o enfocarnos a las cuestiones de salud mental. La salud mental tiene un valor intrínseco y fundamental, es parte integral del bienestar general. Y aquí me permitiría establecer o definir lo que plantea la OMS, que nos dice: la salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un estado de bienestar, de estar bien, es decir, conmigo, biológico, psicológico y social. La parte psicológica sigue teniendo un componente importante en este concepto. Y pasamos entonces que la salud mental está determinada por la interacción de diversos factores. Es aquí donde podemos identificar que la salud mental va a estar, pues, se va a determinar a través de ciertos factores. Específicamente, a esto le vamos a llamar factores de riesgo y factores de protección. Entonces lo vamos a revisar en un momento. Teniendo este panorama nosotros específicamente sobre lo que es salud mental, nos damos cuenta hasta dónde podemos llegar como profesionales de la salud, es decir, el alcance que debemos de tener específicamente en esta parte. La salud mental, y entonces nos permite definir que es un estado de bienestar mental para hacer. Y es ahí, si ustedes recuerdan los componentes, uno de los componentes es hacer, de acción específicamente, hacer frente ¿a qué? A los momentos de estrés de estrés de la vida. ¿Cuál es un momento de estrés? El trabajo, por ejemplo, estén pasando por alguna situación económica. Pero además, este concepto de salud mental no solamente me dice que me permita hacer frente, sí, pero ¿con qué voy a hacer frente a esas situaciones de la vida o esos momentos de estrés o momentos estresantes de la vida? Pues a través de las habilidades individuales, sociales, para poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Ese es el concepto teóricamente. Eso nos dice la OMS específicamente de lo que es salud mental. Yo la pregunta o el cuestionamiento que yo les haría específicamente: ¿tenemos salud mental? Momentos estresantes, estrés de la vida, momentos que nos ponen en aprietos específicamente, que nos hacen tambalear de manera muy particular sobre estos elementos o sobre esas circunstancias que están pasando en el día con día. Teniendo esas concepciones, pues debemos resumir específicamente entonces que la salud mental es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustentan nuestras capacidades individuales y colectivas. La pregunta que yo también les haría a cada uno de ustedes sería: ¿cuál es tu habilidad? ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres bueno que digas: no, yo, hagan lo que hagan, nunca me van a ganar en esto, porque yo soy habilidoso? Tengo esa capacidad bajo una situación en particular. Y entonces esto nos lleva a poder establecer que la salud mental es además un derecho fundamental. Es establecido en la Constitución la salud, el concepto de salud. Implícitamente van las cuestiones de salud mental. Y entonces un elemento esencial para este desarrollo personal va a ser la salud mental.
la parte comunitaria y salud mental, la parte socioeconómica y la salud mental. Imagínense una persona que está activo laboralmente y que pide incapacidad una, otra y otra vez, pues económicamente no es productivo. Y si ustedes recuerdan que nos dice aquí, momentos de estrés de la vida específicamente para poder nosotros que aprender a trabajar adecuadamente. Ahí lo dice el concepto. Y entonces si regresamos a esta parte, pues tenemos que tener y aplicar en un desarrollo personal, comunitario, social y económico. Y entonces, si ustedes recuerdan al inicio de la presentación, yo les hablaba específicamente sobre los determinantes de la salud mental. Y esos van a ser diversos, dependiendo de dónde los estemos mirando. Va a haber infinidad de factores o de determinantes que van a condicionar que una persona tenga o no problemas de salud mental. Y aquí retomamos específicamente este diagrama que nos habla sobre los determinantes de la salud, específicamente sobre estas características que se pueden presentar a lo largo de la vida de los seres humanos, teniendo en cuenta que, primero, el estilo de vida. Yo les mencionaba, ¿quién es mucho más vulnerable? Por ejemplo, los hombres, las mujeres, hablamos del sexo, la edad, ¿en qué grupo es mucho más prevaleciente las enfermedades o los trastornos mentales? Adolescentes, niños, adulto mayor. Y además por una predisposición genética que ya está propiamente definida. Entonces, ahí, si le sumamos a eso el estilo de vida, las redes sociales y comunitarias, las condiciones económicas, culturales y ambientales, bajo las cuales los individuos nacen, crecen, se reproducen y mueren, pues todos estos elementos me van a permitir a mí definir aspectos de la salud mental. Tenemos entonces factores psicológicos, biológicos, individuales, como las habilidades emocionales, el abuso de sustancias y la genética, que pueden hacer que las personas sean mucho más vulnerables a las afecciones en la salud mental. Por ejemplo, si una persona está sufriendo un proceso de duelo, se encuentra mucho más vulnerable a que pudiera adquirir un trastorno mental. Por ejemplo, es muy frecuente que ese tipo de personas pudieran sufrir depresión, pudieran sufrir ansiedad y que los pudieran llevar hasta el suicidio propiamente ante su vida, ¿no? Entonces debemos tener una claridad mucho más precisa sobre este tipo de acciones que podemos encaminar. Ahora bien, dice también que la exposición a circunstancias sociales, económicas, geopolíticas y ambientales desfavorables como la pobreza, la violencia y la desigualdad, pues también aumentan la probabilidad de que podamos adquirir o podamos desarrollar una enfermedad mental. Entonces, eso nos da la pauta de que cuando hablamos de salud mental, es un conjunto de elementos que se entrelazan de manera muy particular y que dan como resultado la salud mental. Y entonces, la atención y el tratamiento de la salud mental no deben de limitarse a promover, a protegerse y promover el bienestar de todos, sino también atender las propias necesidades de las personas que ya padecen alguna afección de salud mental. Entonces, si ustedes recuerdan, en una de las primeras láminas que les mencionaba, que el 60% del recurso que se asigna a nivel mundial va enfocado a hospitales psiquiátricos y no necesariamente a las cuestiones de salud mental enfocadas a proteger y promover el bienestar mental de los sujetos. Y entonces, aquí ya aterrizando un poco más hacia el tema de la salud pública, la enfermería comunitaria, la atención de la salud mental de base comunitaria debe proporcionar los siguientes servicios a través de una red de servicios
Interrelacionados. Ojo, ahí está la clave también. Interrelacionados. ¿Y a qué me refiero interrelacionados? Equipo multidisciplinar. Un abordaje integral, porque en muchas ocasiones, sí, tiene que ir con el psicólogo y nada más. No, tenemos que buscar ese equipo multidisciplinar que pueda acompañar a las personas, que les pueda orientar, que pueda hacer su fortaleza en algún momento de manera muy particular. Los servicios de salud mental integrados en los servicios de salud generales ofrecidos comúnmente en hospitales generales y en colaboración con el personal de atención primaria no especializado. Dice, servicios de salud mental integrados en los servicios de salud. ¿Dónde está la cuestión de especialidad? En el segundo nivel. Pero ¿por qué no pensar que si nosotros le apostamos a la atención primaria de salud, específicamente en aspectos que tienen que ver con la salud mental, vamos a evitar que muchos de nuestros pacientes lleguen o se compliquen específicamente y requieran una atención psiquiátrica de manera muy particular? Entonces, creo que si podemos atender estos elementos, pues resultaría un elemento importante. Siguiente, servicios comunitarios de la salud mental a nivel comunitario. Y esto hace alusión específicamente a lo que yo les mencionaba, de que muchas de las acciones están encaminadas al segundo nivel de atención a la salud. Y la pregunta sería, entonces, ¿dónde quedó el primer nivel de atención a la salud? Algo está pasando de manera muy particular, que se está atendiendo a las personas que requieren atención médica, que requieren hospitalización, que requieren medicamentos. Y la pregunta sería, ¿qué está pasando con las personas que no toman medicamentos, que están completamente sanas? ¿Las dejamos ahí y que vean cómo se las arreglan en algún momento? ¿O buscamos un conjunto de acciones que puedan ir encaminadas hacia el nivel comunitario o nivel primario? Servicios que brindan atención de la salud mental en los servicios sociales y entornos no sanitarios. ¿A qué me refiero con esto? Que se pueden buscar específicamente ciertos lugares para que las personas puedan de alguna manera pues sentirse bien, tener salud mental, pero en muchas ocasiones también los servicios en los cuales se ofrece esto, pues no se les brinda la confianza que debería de ser, se encuentran, las personas se sienten muy expuestas. Entonces, teniendo esa parte, se tiene que enfocar la atención de salud mental en el primer nivel de atención a la salud. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario de manera muy particular, algo que quisieran comentar para poder avanzar. ¿Ha quedado Todo claro? bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan? Y entonces, cuando yo empecé a estudiar esta parte de salud mental, me doy cuenta que no tenemos salud mental. Tratamos de mantener un equilibrio de la salud mental, pero como tal, no tenemos. Algo, ¿Alguna duda? Buena Adelante. tarde. Buena tarde. Mire, pues mi comentario es eso, mire, siguiendo su ponencia y muestra en la presente una referencia. Todo es interesante. A mí le voy a ser sincera. Yo soy del área de salud pública y a mí lo que me frustra mucho profesionalmente hablando es lo bello de los programas y las propuestas y la triste realidad de con qué material y recursos contamos. Es solamente mi comentario. Muchas gracias. No, gracias, al contrario. Fíjate que voy a hacer un comentario. Siempre a mis estudiantes les digo, le enseñamos, por ejemplo, a la persona que padece diabetes, le decimos que tiene que llevar una muy buena alimentación, qué alimentos tiene que consumir. Les damos cuestiones de alimentación, ¿no? Pero si llegas a su casa, tal vez la persona lo único que tiene que comer son frijoles y tortilla. Pero tú ya en la clínica le dijiste que tiene que llevar una dieta con esto y con esto. Sin embargo, no tiene los recursos. Eso si nos vamos directamente con el paciente en la comunidad. Ahora bien, en las unidades hospitalarias, o en los centros de salud. Cuando hablamos de salud mental,
No, van a decir las enfermeras que trabajan en primer nivel, no, ya es mucho trabajo, si hacemos mucha papelería y ahora me quieres incluir un componente de salud mental. Y es así como que es mucho, ¿no? Y entonces sí tenemos que analizar estos recursos y coincido contigo perfectamente de que en papel puede sonar muy bien, puede sonar perfecto, pero cuando lo llevas operativamente es otra cosa totalmente diferente. No sé si tengan algún otro comentario, por ahí escuché otra voz, no sé si quiera participar. Pues a lo mejor igual solamente como comentario general, ¿no? A lo mejor otra idea por ahí para pensar en eso. Es que también estadísticamente con el COVID hubo todavía aún más una alza, ¿no? Con el síndrome de burnout en el personal de salud. Entonces creo que el saber nosotros manejar todos nuestros compromisos y responsabilidades con la carga de trabajo ya nos pone como el contexto, ¿no? De cómo lo está viviendo también la comunidad, ¿no? Sus diferentes retos que pues nosotros ya nos tocó vivirlo, ¿no? Se vino a la alza esa estadística y creo que desde ahí ya se ve que falta todavía información, ¿no? Y herramientas para poderlo aplicar primero en nosotros mismos. Claro, y fíjate que también yo cuestiono mucho, yo me dedico directamente a la formación de recursos humanos, tanto en la licenciatura como en el posgrado, y siempre que cuestiono mucho, también te pongo un ejemplo muy sencillo. A nuestros estudiantes les enseñamos cómo tienen que enseñarle a la persona a manejar las cuestiones del duelo, pero nos olvidamos específicamente de que nosotros somos seres humanos y de que nuestros estudiantes también lo son. Y entonces el vivir la primera vez una experiencia de muerte en el hospital, o puede ser, no digo la mejor situación, pero sí puede ser enfrentada o afrontada de una manera eficaz y eficiente, o puede ser una decepción directamente. Te lo hablo de manera muy particular, y a mí siempre me enseñaron cómo tenía que preocuparme por el otro, pero nunca me enseñaron a preocuparme por mí. Y entonces, retomando tu idea, nosotros en ese momento de pandemia, pues no te quedó otra más que como profesional de la salud tienes que atender pacientes, sepas o no sepas. Y tenías que estar porque si no estaba condicionado tu contratación, miles de cosas que pudieron haber pasado en ese momento. Pero ¿cuántos de nosotros realmente? Y yo siempre les digo, nos duele algo, nos duele la cabeza, nos duele alguna parte de nuestro cuerpo. Lo primero que hacemos es ir al médico. Nos duele una muela, vamos al dentista. Pero cuando nos duele la cabeza, y no me estoy refiriendo directamente al dolor, me estoy refiriendo a esa gama de situaciones que pudiéramos tener cuando vamos al psicólogo. Y yo siempre les he dicho, entonces, tenemos que ir al psicólogo porque tengo que estar de acuerdo, tengo que tener claridad en mis pensamientos. Y entonces hablamos de esta cuestión de salud mental. Tenemos que preocuparnos de lo que está pasando, necesitamos preocuparnos de eso que se está haciendo, ¿sí? Y debemos ocuparnos, que también es un elemento importante. No sé si hasta aquí queda claro o hay algún comentario que quieran hacer, sino para continuar. Sin comentarios, entonces. Pues continuamos. Bien, entonces, en esta lámina que ustedes logran visualizar aquí, es el informe que plantea la salud mental, perdón, el informe que plantea la Organización Mundial de la Salud sobre salud mental. Y nos dice que para poder hablar nosotros de salud mental, necesitamos específicamente tener elementos o principios básicos. Primero, comprender la importancia de lo que es la salud mental. ¿Por qué es importante? Porque cuando hablamos de salud mental, vuelvo a reiterar, no todos comprendemos el alcance, las limitaciones, el enfoque. Ahora bien, ya también debemos de conocer los determinantes. Los determinantes son los que yo les acababa de mencionar hace rato. Y ahora bien, la salud mental en la actualidad, ¿por qué se requiere transformar? Fácil y sencilla la respuesta. ¿Por qué? Porque es una crisis que va en aumento. Es una crisis cada vez mayor.
Hoy en día, ¿cuántas muertes tenemos específicamente vinculadas al suicidio, depresión, ansiedad? Hoy en día, y por eso les decía que a mí me causa preocupación, porque ya es normal de que me diga, ay, sí, estoy estresado. Ay, sí, es que estoy ansioso. Ay, sí, es que me siento depresivo. Pero no comprendemos el alcance que pudiera tener estos conceptos o estos términos que nosotros estamos haciendo. Ahora bien, la justificación de transformación, ¿en qué beneficia el cambio? ¿Por qué tenemos que hablar de este cambio de la salud mental? Pues fácil y sencillo, impulsar la salud pública. Y es lo que nos tiene esta tarde específicamente hablando de salud mental. Salud pública, ahí está inmersa. Proteger derechos humanos. Y yo siempre les decía también y les preguntaba a mis estudiantes, ¿hasta dónde tiene la capacidad la persona con un trastorno mental de decidir sobre su propio tratamiento? Si nos remontamos a la historia, ustedes van a recordar en esta cuestión de que siempre hablábamos o se vinculaba, o por qué se vincula la cabeza con la salud mental, porque consideramos que todos los problemas aquí están. Y entonces los primeros tratamientos psiquiátricos que se hacían a esas personas eran trepanaciones, es decir, una perforación directamente en el cráneo. Y se curaban. Y yo les digo a mis estudiantes, pues no se curaban. O sea, el trastorno mental estaba presente. ¿Qué pasa si hacían una perforación en el cráneo? Dañaban una estructura del cerebro. Y entonces tal vez lesionaron esa estructura que hace que la persona tenga hemiplegia, paraplegia, que no pueda coordinar las cuestiones del lenguaje. Ah, no, ya se quedó quieto. Se curó. No se curaba. Lesionaban la parte del cerebro y por lo tanto la persona se quedaba con alguna secuela. Y eso era contra los derechos humanos. Y entonces, ¿cuáles eran también los primeros tratamientos? Sumergir a los pacientes directamente en tinas de agua fría. Así se iban a curar. Los encarcelaban, los ponían desnudos, los humillaban. No sé si ustedes también han escuchado cuando hablamos de esta famosa cacería de brujas. Las brujas se consideraban que tenían una alteración de la salud mental y entonces algo estaba pasando específicamente. Y esos elementos que se conocen en la historia, que han sido muy bien definidos, marcados de manera muy particular, pues debemos de tomarlos como sustento para apoyar el desarrollo directamente de la salud mental. He ahí la importancia de la salud mental. Ahí están los aportes, lo que podemos hacer nosotros directamente desde las cuestiones de salud mental. Y entonces aquí ya están, de alguna manera, impulsar la salud pública, proteger los derechos, apoyar el desarrollo. ¿Qué se tiene que hacer a nivel mundial? Algo, las cuestiones políticas. Primero, leyes, planes y políticas. Se tienen que establecer, y ahorita lo vamos a ver, qué se ha hecho en México específicamente sobre las cuestiones de salud mental. Leyes, planes, políticas, específicamente. Investigación e información, estadísticas. Hoy, si ustedes se dan cuenta en la primera parte de la presentación, les mostré específicamente estadísticas que nos ponían, hacían alerta de que la depresión, la ansiedad, el suicidio eran los puntos importantes o esos puntos, cifras rojas que nos ponían en alerta de que algo estaba pasando, ¿no? ¿Cuál es este también compromiso que se tiene que asumir? Es una voluntad política, un interés público, una acción comunitaria. Y aquí está la parte de salud comunitaria. Está la salud pública, acción comunitaria. ¿Qué significa la acción comunitaria? Empoderar a las comunidades para asumir el cuidado de su propia salud. Hablamos de acciones de autocuidado, hablamos de empoderamiento, hablamos de alfabetización en salud, hablamos de esas habilidades socioafectivas o socioemocionales que se tienen que fortalecer directamente en la comunidad. El financiamiento, ¿quién nos va a aportar el financiamiento? Los organismos externos e internos. ¿Cuáles son las competencias? Y aquí estamos inmersos los profesionales de la salud. Personal de salud, de atención a la salud, proveedores comunitarios, autoasistencia.
Proveedores comunitarios son aquellas personas que se capacitan dentro de la comunidad, que van a orientar a las personas. Tal vez no tienen una formación profesional, pero sí los conocimientos para poder actuar ante circunstancias de manera muy particular. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta de cómo podemos transformar específicamente las cuestiones de salud mental. Bien, y ahora los fundamentos. ¿Cómo se construye la ambición y la acción para el cambio? Primero, ¿cómo se construye? Es una gran pregunta. ¿Cómo se construyen estos elementos? Pues a través de ese equipo multidisciplinar de manera muy particular. La reforma de la salud mental. ¿Cómo reestructurar los servicios para el cambio? Primero, enfocarnos a promover la salud mental para todos, proteger a los expuestos, en acciones enfocadas específicamente a la prevención del suicidio, a niños y adolescentes, a la salud mental en el trabajo. Y ustedes se dirán, ¿la salud mental se enfoca en casa? No, se aplica en todos lugares y en todos momentos. Por lo tanto, eso nos va a llevar a prestar atención en la salud mental en la comunidad. Servicios de salud mental en la comunidad, que la persona no tenga que ir directamente a una unidad de salud de segundo nivel para poder recibir atención. Atención de salud general, que no se limita también al sector salud, a esos aliados, a esas personas que nos pueden apoyar directamente a fomentar las acciones de salud mental. Ampliar la atención de los trastornos mentales, atender los trastornos graves fuera de los hospitales psiquiátricos. Y aquí, de verdad que se tiene una idea o una concepción muy tradicionalista, es decir, de cómo se atiende la salud mental. Podemos observar que los primeros tratamientos era sujetar, amarrar directamente al paciente o al enfermo mental, a encerrarlo específicamente para que no pudiera moverse. Esos son aspectos que están fomentando las cuestiones de estigma, de discriminación propiamente. Y entonces, cuando analizamos estos elementos, surge esta incógnita de cómo podemos transformar directamente la salud mental. Y eso está plasmado en estos tres componentes que les muestro a continuación. Profundizar en el valor y el compromiso. Primero, comprender la importancia del valor intrínseco que tiene la salud mental, es decir, mi persona. Promover la inclusión social de las personas con trastornos mentales. No aislarlos, no rechazarlos, al contrario, cobijarlos específicamente para que se sientan incluidos, se sientan que forman parte y son parte y miembros de una sociedad de manera muy particular. Dar la misma prioridad a la salud mental que a la salud física. Yo les mencionaba también que en muchas ocasiones nos enfocamos específicamente a la parte física, más no a la parte mental. Y entonces esta nueva concepción nos obliga a tener una mayor claridad sobre estos elementos, aumentar la inversión en salud mental. Existe poco presupuesto asignado a los aspectos que tienen que ver con salud mental. Esos son elementos que se analizan desde la parte de profundizar el valor y el compromiso. O sea, son esos componentes que se tienen de manera muy particular. Ahora bien, cuando hablamos de reorganizar el entorno, significa reorganizar las características físicas, sociales, económicas de los diferentes entornos de la salud mental, donde se fomenta la salud mental, perdón, en los hogares, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en los servicios propiamente de atención a la salud, en las comunidades, en los entornos naturales. Ahí hablamos de salud mental. También esto nos conlleva a reforzar la atención de la salud mental, crear redes de servicios de salud en la comunidad. O sea, es decir, que tengamos mayor apoyo, no limitarnos solamente a la atención de un profesional de la salud, sino poder realizar estas redes de apoyo que coadyuven a poder intervenir de una manera eficaz, oportuna, cuando así lo requiere algún paciente. Y por lo tanto, esto va a ayudar también a que se disminuyan las cuestiones de mortalidad en cuestión de suicidio, la presencia de depresión, ansiedad,
todos estos elementos, ¿no? Abandonar los cuidados asistenciales en los hospitales psiquiátricos. Vuelvo a insistir, una atención mucho más integral, mucho más participativa, que nos permita diversificar y ampliar las opciones de atención, una salud mental mucho más asequible y accesible para todos, que nos permita también promover una atención centrada en la persona basadas en derechos humanos. Vuelvo a retomar este elemento, derechos humanos. Implica, en pocas palabras, empoderar a las personas. Y es aquí donde antes de empoderar a las otras personas, la pregunta que yo les haría, ¿estamos nosotros preparados para poder empoderar a las familias? ¿Estamos nosotros preparados para poder nosotros brindar directamente esa atención a las familias? Si es sí, qué bien. Muchas felicidades. ¿Por qué? Porque estamos logrando específicamente trascender, estamos logrando que las personas pues puedan tener una visión mucho más clara, mucho más precisa sobre su propia salud. Pero en caso de que no, pues nos abre un reto, un área de oportunidad para que todos y cada uno de nosotros pues podamos formarnos específicamente en esas cuestiones de salud mental. Y entonces surge la pregunta, ¿y qué está? Si ustedes se dieron cuenta en la presentación, nunca hablé de México. Y la pregunta entonces aquí, ¿qué está haciendo México? ¿Cómo estamos en México en cuestiones de la salud mental? Todo el panorama que revisamos se centra específicamente en el mundo y en América Latina, y bajo esas temáticas, bajo esas intervenciones que han realizado actualmente, más no en México. Y entonces esto nos pone a analizar y a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo. Y vuelvo a retomar unos elementos, un panorama epidemiológico. 18% de las personas en México presentan al menos un trastorno mental, es decir, casi una quinta parte. De cada 100 habitantes, 20 o 18 en este caso, presentan una enfermedad mental. O si no, lo van a padecer en su momento o ya lo padecieron. 3 millones de personas son adictas al alcohol. Las cuestiones de adicciones también son un problema de salud mental. Hay fumadores, hay 400,000 adictos a sustancias psicotrópicas. Ahora bien, 1 al 2% de la población adulta se ha intentado suicidar. Y es algo que nos llama la atención, es que la tendencia va a la alza. Y solo 1 de cada 5 personas han recibido tratamiento. ¿Se imaginan? Creo que si a nivel mundial estaba muy acentuada la problemática, a nivel México la problemática es mucho mayor. Y entonces, vuelvo a hacer hincapié, esta importancia que tiene de poder nosotros analizar, de poder interpretar esos datos epidemiológicos para la toma de decisiones. Bien, ahora, si profundizamos un poco más, nos dice que del presupuesto de salud en México se destina solamente el 2% en salud mental, cuando la OMS recomienda que sea entre el 5 y el 10%. Y entonces, si padecemos algún trastorno mental, nos vamos a dar cuenta que los servicios de salud que se están brindando no son los adecuados. ¿Existen grupos vulnerables? Claro que existen ciertos grupos de manera muy particular que resultan ser mucho más propensos a poder padecer alguna enfermedad mental. Dentro de ellas nos podemos identificar a las familias en situación de violencia, adultos en plenitud o migrantes. Y ustedes se preguntarán por qué los adultos, porque los adultos mayores también son un grupo poblacional que se encuentra ligado a la presencia de trastornos mentales. Ahora bien, no debemos de dejar de fuera también que esos aspectos que están ligados a la cuestión del narcotráfico también van a jugar un papel muy importante, ya que son víctimas directas e indirectas de esos problemas sociales y que pueden desarrollar el crecimiento y desarrollo de los sujetos. Y cuando hace rato que yo les preguntaba sobre las diversas acciones que se han implementado en México, pues yo les pudiera decir que se han implementado una serie de intervenciones. No todas han obtenido los resultados que deberían de tener, o bien
no se han alcanzado o no se establecieron, no se definieron de manera muy particular cuáles eran los alcances y cuáles fueron los resultados obtenidos. En México, si ustedes recuerdan, en algún momento, este programa fue muy sonado, la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, que estaba caracterizada por este paraguas o esa sombrilla que ustedes tienen color amarilla o tirándole casi a un verde, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de esta estrategia? Pues impactar en los determinantes biopsicosociales que previenen y reducen el uso de sustancias psicoactivas en las niñas, los niños y las juventudes para construir la paz en el marco de los derechos humanos. Una de las iniciativas, y si ustedes logran visualizar, fue del 2019 hacia el 2023 propiamente. Segundo, segunda estrategia implementada en México, Guía de Intervención Humanitaria MGGAP, es decir, que trae un conjunto de acciones que permiten reducir las brechas que existen en cuestiones de salud mental, enfocada a ciertos problemas de salud mental, estrés agudo, duelo, trastorno depresivo moderado, trastorno por estrés postraumático, psicosis, epilepsia, discapacidad intelectual, consumo de alcohol y drogas, suicidio. Son intervenciones basadas en evidencia que nos permiten mejorar la calidad de vida de las personas y por ende contribuir de manera muy significativa al plan de acción integral sobre la salud mental. Y ustedes van a decir, sí, pero es 2013 a 2020, porque así estaba planteada y entonces sí también resulta interesante que esto nos permite pues de alguna manera, pues tener mayor claridad, ¿no? De que los avances, los trabajos que se hacen en esta parte, pues tienen que ir específicamente hacia un punto de manera muy particular, pero además también que nos permitan utilizar la mejor evidencia científica disponible. Tenemos ya dos acciones que se implementaban o se implementaron en México. Otro avance muy significativo que les puedo decir de manera muy particular es la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones de manera muy particular. Entonces, cuando hablamos específicamente de esta ley que se fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 16 de mayo del 2022, pues establece el marco para garantizar el respeto a los derechos de la población mediante el consentimiento informado, la voluntad anticipada y el derecho a no ser sometido a aislamiento, teniendo claridad sobre el aspecto de salud mental y adicciones. Entonces, eso también fue un reto de manera muy particular. El siguiente tenía o estaba enfocado propiamente al Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, que ofrecía conocimientos básicos necesarios sobre la prevención del suicidio a población en general, bajo una dinámica muy particular, una dinámica una dinámica muy sencilla, estos elementos, los factores de protección, el autocuidado, el autoconocimiento, la prevención del suicidio, cuando se requiere ayuda, todo eso lo abordaba directamente este Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Entonces, vean todas esas estrategias que se están implementando a nivel nacional, pues ¿con qué finalidad? Con la finalidad de tener un mayor alcance en estos grupos poblacionales o identificados como de alto riesgo. Y entonces surge también esta concepción y la salud mental comunitaria es un recurso, resulta que es un recurso importante para los individuos, las familias y las comunidades propiamente. Contribuye a las funciones de la sociedad, tiene como efecto la productividad general, además de que también abarca a las personas que ya se genera en nuestra vida diaria, en los hogares, en las escuelas, lugares de trabajo y actividades recreativas. Contribuye de manera muy particular también al capital social, humano y económico de cada sociedad
Y la espiritualidad, ojo, aquí también se incluye un elemento dentro de esta parte de salud mental, las cuestiones espirituales, la religiosidad, la espiritualidad, como elementos importantes también de la salud mental. Y entonces eso nos hace plantear específicamente sobre qué es un modelo de atención comunitario en salud mental. ¿Qué significa este modelo comunitario en salud mental? Es un modelo que nos va a permitir a nosotros proporcionar atención de salud mental en donde la persona vive. Es decir, que la persona no tendrá que desplazarse hacia otro lugar, que no tendrá que moverse. Es donde vive de manera muy particular. Trabaja, estudia, va a la escuela, esos centros comunitarios. Eh, que están ligados a los servicios generales de salud y que también permite a las personas pues poderse sentir de una manera adecuada y pertinente. Ya en caso necesario, se hace la solicitud de la atención psiquiátrica en hospitales generales. Entonces, vean el alcance directamente que tiene el modelo comunitario en salud mental. Y aquí solamente para poder ejemplificar, si fomentamos las acciones de autocuidado inferior, que están en la parte inferior, pues tenemos las cuestiones de autocuidado propiamente. Autocuidado como esa capacidad que yo voy a tener directamente para poder enfatizar en esas acciones. Autocuidado, alimentación, dieta, ejercicio de manera muy particular. También atención comunitaria no formal. Es decir, hablábamos hace un momento sobre esas famosas redes de apoyo que nos van a permitir a nosotros fortalecer esos lazos de colaboración, esas redes de apoyo que van a permitir que la persona pues tenga el apoyo que se requiere en ese momento muy particular. Servicios comunitarios de atención a la salud, servicios psiquiátricos. Lo que quiero también dejar en claro es que no es que hagamos a un lado los hospitales psiquiátricos, no, al contrario, es un aliado de los centros comunitarios de salud. Y entonces, si nosotros analizamos, estos nos va a conllevar a centros de larga estancia o servicios especializados. Si nosotros analizamos esta pirámide, estos puntos que están en la parte superior van a ser altos, los costos van a ser altos, pero esta parte del autocuidado implica un costo bajo. Y entonces, si nosotros fomentamos el autocuidado desde la parte comunitaria, un alto fomento del autocuidado, pues la frecuencia de los servicios van a ser, de servicios necesarios, pues va a ser baja de alguna manera. Y entonces, pero baja en ese sentido, en centros de estancia de hospitalización o especializados de manera muy particular. Entonces, aquí el punto importante o medular de este contexto es que podamos nosotros definir esas acciones de autocuidado que se pueden ejercer. Y cuando hablamos de esas acciones de autocuidado, nos enfocamos de manera muy particular sobre los factores de riesgo y de protección ante la enfermedad mental. Recordemos entonces que los factores de riesgo y de protección son factores físicos, psíquicos, emocionales y sociales que pueden determinar que una persona tenga salud mental o pueda desarrollar la presencia de un trastorno mental. Es decir, que se presente o que no se presente la enfermedad mental. Y es ahí cuando hablamos de esos factores de riesgo o de protección. Factores de riesgo facilitan que una enfermedad pueda ocurrir. Pueden ser estresores de la vida diaria, como acumulación del trabajo. Ojo, no quiero decir con esto que el trabajo es malo, sino el exceso de trabajo. Vuelvo a reiterar, en muchas ocasiones nosotros decimos, es que vivo estresado, estoy muy estresado de manera muy particular. Entonces hay que tener un equilibrio también en cada una de las actividades. Segundo, cuidado de los niños o situaciones inesperadas que desencadenen un trastorno como la muerte de un ser querido o abuso sexual.
Esas van a ser situaciones que van a marcar a los sujetos, a los individuos propiamente, y por lo tanto que pudieran ser el desencadenante de una enfermedad mental. Ahora también, dentro de la dinámica familiar, que se puedan presentar actos de violencia, acoso, bullying en las escuelas, pues también van a ser factores que van a condicionar la presencia de un trastorno mental. Ahora, por un lado, eso es lo que puede conllevarnos a padecer un trastorno mental, pero ¿cómo podemos prevenir o que no se presenten esos trastornos mentales? Pues es aquí cuando vamos a hablar de los factores de protección, que son los factores positivos, ojo, positivos, que previenen que ocurra una enfermedad o trastorno, y en este caso, que nos van a permitir a nosotros hacer frente a esas diversas circunstancias de la vida. Cuando digo hacer frente, estamos hablando de esas habilidades y estilos de vida. Entra la autoestima, la autoeficacia, la asertividad propiamente, y que nos va a permitir tener una mejor calidad de vida. Entonces, podemos contextualizar que a lo largo de estos elementos, pues tenemos dos polos, tanto factores de riesgo como factores de protección ante las enfermedades. Y entonces, cuando hablamos de salud mental en la comunidad, desde la atención primaria de salud, pues un elemento clave es la promoción en salud mental. ¿En qué se debe de enfocar la salud mental? En potencializar los factores de protección que ayuden de alguna manera, de manera positiva, a la persona a reconocer sus habilidades y recursos para poder mejorar su comunidad, su familia y su entorno. Y eso nos va a conllevar también a minimizar los factores de riesgo. ¿Qué acciones? Proteger, promover y mantener el bienestar emocional y social. ¿Qué más? Crear las condiciones individuales, sociales y ambientales que permitan de alguna manera el desarrollo psicológico y psicofisiológico óptimo. Y también un elemento clave que está ligado directamente a potenciar la salud mental, respetar la cultura, la equidad, la justicia social y la dignidad de las personas. Y ojo, un elemento importante, la promoción de los derechos humanos. En todo momento hay que respetar los derechos humanos. Y entonces, hablamos de estrategias de promoción para la salud mental. Primero, en la familia, ¿qué podemos hacer desde la parte de la atención primaria de salud? Fortalecer la crianza de los niños. ¿Cómo? Desarrollando programas para padres, fortaleciendo redes de apoyo, promover la convivencia familiar. ¿Cuántos de nosotros, y digo cuántos porque tal vez por la edad, yo tengo 35 años, cuántos recordamos que salíamos en conjunto con papá y mamá, que los domingos era de alguna manera pues el día en el que nosotros nos íbamos con la familia a celebrar, no hacíamos, nadie salía más en familia, disfrutaban esos días, ese día y así de manera precisa. Ahí estamos fomentando estas cuestiones de redes de apoyo y además a través de actividades lúdicas, deportivas, culturales y también que involucren la participación de los padres e hijos. Embarazo y lactancia. Y ustedes tendrán conocimiento de que si al niño se le habla desde que está en la vida intrauterina, pues se logra identificar ciertas características, ciertos elementos. De ahí lo importante que podamos fomentar que durante el embarazo y la lactancia materna, aspectos psicoemocionales como orientación, preparación para la lactancia, estimulación temprana, la escuela para padres, así como la derivación de servicios que permitan a la mujer hacer frente de una forma eficaz y eficiente y de manera muy particular a las madres solteras y adolescentes. Ahora bien, hablamos directamente del niño. El niño, pues en muchas ocasiones se pueden organizar grupos de crianza, es decir, que la madre comparta sus experiencias con otras
con otras madres de familia sobre el cuidado del niño, ya que esto le causa estrés, le causa incertidumbre. Entonces pueden conjugar este tipo de acciones que van a permitir que el niño pueda tener una mayor claridad, pueda tener una mayor pues una mayor formación, un mayor acompañamiento a lo largo del tiempo. Y además, también no debemos de perder de vista que podemos enseñarles las técnicas de amamantamiento que sean las adecuadas y también que nos permita ofrecer leche materna a través, fortaleciendo ese vínculo madre-hijo. La niñez, otra etapa muy importante, principalmente antes de los 5 años, pues aquí se tiene que desarrollar actividades que estimulen el desarrollo cultural y la protección del cuidado de los niños. Niños, por eso vuelvo a insistir, los niños son una esponjita que absorben todo y que pueden, esto que adquieren en la infancia puede repercutir de manera muy directa durante la vida adulta. Gran parte de la labor se debe centrar en reducir la violencia escolar, bullying, como ya les mencionaba, a través de dinámicas de educación para la paz, resolución no violenta, así también como de manera muy particular ciertos conflictos y habilidades para la vida. Entonces, hemos visualizado una gran parte de esas acciones que se encaminan durante la vida adulta, pero la más crítica, de verdad, que donde se pueden presentar una gama de problemas, tienen que ver con los adolescentes que realmente exploran sus límites, sus cosas buenas, no tan buenas, sus elementos, sus ventajas, sus desventajas, y que nos permite tener claridad sobre pues de alguna manera que los adolescentes tengan una forma de contener y opten por mejores elecciones. Todos fuimos adolescentes en algún momento de nuestra vida y lo primero que decimos, ay, ¿por qué yo tengo que hacer eso que mamá, papá me están diciendo? Que me dejen experimentar, que me dejen vivir. Y entonces estos elementos, pues durante la adolescencia tienen que ser considerados y ahí hablamos directamente de aspectos de salud mental. La salud mental en los adultos mayores. En esta etapa las actividades serán enfocadas a apoyar a esta población con las adaptaciones a los cambios propios de la edad y proveer sus actividades que sean incluyentes y edificantes, que les permiten a ellos sentirse productivos. Ojo aquí, dice adopción a los cambios propios. Aquí yo diría que cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de los adultos mayores, simplemente ya le ponemos una etiqueta. Pero cada día que pasa, cada hora, cada minuto nos estamos haciendo viejos. Entonces el tiempo está corriendo y esto pues va a permitir que la persona favorezca sus amistades y también este acompañamiento que pudiera tener. Ojo, vuelve a resaltar esta cuestión del acompañamiento, de la ayuda tanto individual como de manera colectiva. Y esto nos lleva específicamente a enfocarnos a 3 niveles de prevención. Eso creo que también ustedes ya tienen conocimiento sobre estos elementos. Hablamos de la prevención universal, que se realiza en la población en general sin importar los factores de riesgo. Por ejemplo, la primera campaña que vimos directamente que estaba dirigida a todo tipo de población, donde los mensajes fueran contundentes, precisos, así. Prevención selectiva se dirige a personas o a los grupos más donde se presentan de alguna manera los factores de riesgo. Que en este momento hablamos de personas que están en las comunidades en guerra o que han sufrido de alguna manera. Entonces, esta universal es para todos, la selectiva para grupos o personas y la indicada que se lleva a cabo con personas que tienen una alta problemática de desarrollar un trastorno mental. Por ejemplo, hijos o hijas en la etapa de la niñez de las personas con fuertes enfermedades mentales que han sufrido maltrato, abuso o negligencia. Entonces, aquí tenemos un grupo de manera muy particular que nos va a permitir a nosotros saber específicamente hacia dónde queremos direccionar esas cuestiones de prevención. Y entonces ya para ir encaminando específicamente a estos elementos cuando hablamos de salud mental propiamente, pasamos a la siguiente parte, la última parte y última, que tiene que ver con el estigma y la discriminación.
Cuando yo les pido hablar sobre, o les pediría a ustedes que me dijeran en una palabra qué es qué es una enfermedad mental o qué es una enfermedad, un trastorno, qué es salud mental, todas esas partes pueden enumerar las respuestas, claro. ¿Y cuántas respuestas pueden ser? Las que podamos tener nosotros claridad en este momento. Puede haber infinidad de respuestas ligadas a este punto. ¿Qué tienen todos los términos en común? Por ejemplo, ¿cómo definirían a una persona que tiene una enfermedad mental? ¿Cuál es la palabra o las palabras que utilizan para definir a una persona con enfermedad mental? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Si gustan, me lo pueden dejar en chat. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra persona con enfermedad mental? Afecciones que padece una persona que van a afectar sus pensamientos, sentimientos, su rendimiento intelectual, académico. ¿Ok? Afecciones, aquí podemos hablar de emociones, de un trastorno mental, pero todas esas palabras que nosotros utilizamos, yo les diría que son de las palabras más bonitas que pueden existir. ¿Por qué? Porque tenemos una formación. Pero si de manera común en la calle, ¿cuáles van a ser esas palabras que las personas van a utilizar para definir a una persona con una enfermedad mental? La primera palabra que utilizan, ¿cuál es? Para definir a un enfermo mental. Loco, ahí menciona loco, es una persona sucia, alguien desaliñado, sucio, un loco. Flojos, ¿no? O sea, por el tema de la ansiedad, depresión, la flojera. Exactamente, también. Y entonces pudiéramos enumerar infinidad de palabras, ¿no? ¿Qué tienen en común todas esas palabras? Cuando decimos loco, flojo, sucio, eh, no sé, que se les fue un tornillo, improductivo. ¿Qué tienen en Pues, común todas esas palabras? que son discriminatorias, Discriminación que son Es discriminatorias todas. exactamente discriminatorias. y Y habla entonces, de nuestra propia ignorancia, ¿no? También. exactamente, esas afirmaciones son negativas, insultantes y despreciativas. Y entonces, ¿qué nos pone a nosotros a analizar en este momento? Que realmente etiquetamos a esas personas con el simple hecho. Yo siempre les he dicho a los estudiantes, cuando vamos por la calle y se nos acerca una persona con enfermedad mental a pedirnos una moneda, por ejemplo, ¿qué es lo que decimos? Quítate loco, vete de aquí. Cosas que no deberíamos de hacer. Y a veces hasta siendo profesionales de la salud, teniendo conocimiento sobre el tema, teniendo claridad sobre lo que es una enfermedad mental, que esa persona no está así porque quiere, sino porque tiene un problema y que requiere apoyo, requiere que se le asesore, requiere orientación. Y entonces nos volvemos despectivos, nos volvemos nosotros de alguna manera, pues hasta fríos, insensibles, que al momento de hablar de los enfermos mentales. Y es aquí donde tenemos que tener claridad cuando hablamos de estigma y discriminación. Entonces, hay que tener cuidado con esta parte de no etiquetar, de no mencionar esas palabras, yo diría muy despectivas, de verdad, muy despectivas, que llegan a ser ofensivas para cada una de las personas. Tal vez la persona en ese momento, por los problemas, trastornos que tiene de salud mental, no los logra visualizar, pero no podemos hacer eso, la verdad, no lo hagamos, hay que hacer conciencia sobre la salud mental. Y es por ello que a nivel mundial se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Día Mundial de la Salud Mental que hace alusión específicamente a conmemorar eh, estas cuestiones eh, de, de poder tener claridad sobre lo que implica la salud mental. Este día se celebra el 10 de octubre, 10 de octubre de cada año. Cada año tiene un lema.
tiene una iniciativa, tiene una propuesta. La del año pasado, pues se llamó La salud mental es un derecho humano universal. Salud mental la requieren ustedes, la requiero yo, todos y cada uno de los que estamos involucrados directamente en la atención a los pacientes. Entonces, con esto yo cerraría mi participación, no sin antes agradecer de manera muy puntual, de verdad, sus atenciones y les saludo de manera muy afectuosa desde Ciudad del Carmen. Creo que para poder tener salud mental tenemos que venir a Ciudad del Carmen a poder a despejarnos un poco, a la playa, poder hacer esas cosas. Yo siempre les he dicho, ustedes salgan de la rutina, salgan, no sean ordinarios, sino sean extraordinarios de manera muy particular. Veamos más allá. Entonces, cambiemos esas partes, esos elementos que van a fomentar estas cuestiones de salud mental. Entonces, esa es la aportación que yo tengo el día de hoy hacia ustedes. No sé, me gustaría escucharlos si tienen alguna duda, algún comentario, algo que les gustaría profundizar, algo que no haya quedado perfectamente claro, que me lo hagan saber. Pero por el momento agradezco su atención en esta tarde. Bueno, muchas gracias, doctor Giovanni. Yo soy también alumna de aquí del diplomado. En lo particular, le quiero agradecer por todo lo que nos proporcionó de información, por compartir esos conocimientos tan valiosos. Sabemos que en la actualidad el problema de la salud mental es pues ya reconocido como, vaya, un problema de salud pública, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Pero en relación a nosotros, los que nos dedicamos al cuidado de la salud, pues creo que es un fenómeno que nos debe de preocupar y nos debe de ocupar. Quienes trabajamos en el área de la formación de recursos humanos para la salud, pues siempre debemos de estar atentas, no solamente en encontrar problemas de salud mental o alteraciones de salud mental en nuestros estudiantes, sino también estar en estrecha vigilancia de la salud mental de nosotros mismos. En los hospitales, es cruel decirlo, pero se experimenta una crisis de humanidad para reconocer la necesidad de cuidados de los pacientes con alteraciones de salud mental. Hemos experimentado pues algunos asuntos que deberían de preocuparnos y ocuparnos en relación a los procesos de atención y a la falta de sensibilidad de repente con el mismo profesional de la salud hacia esas personas que demandan cuidados especializados para la salud mental. Me da mucho gusto, doctor, que en este diplomado pues contemos con ponentes como usted, y de veras que todo lo que aquí vimos, yo sé que nos va a ayudar de manera grande, enorme, para poder ir direccionando mejor cada día lo que es el cuidado de la salud mental. De nuevamente le externo mi agradecimiento y pues esta es una de los asuntos que yo creo que así nos hace falta afinar mucho el cuidado sobre todo ahorita estamos hablando del ámbito comunitario, pero también es importante retomarlo en el ámbito clínico, en el ámbito hospitalario. Sí, fíjate, agradezco tus comentarios, María de Jesús, y creo que me parece algo muy importante. Tal vez no me lo van a creer, pero yo llevo dando 10 años, he enfocado 10 años a la formación de recursos humanos en salud. Soy enfermero, pero no me dedico a la parte clínica, no me dedico a la parte asistencial. Más bien mi área de expertise tiene que ver con la parte de docencia e investigación. Sin embargo, esto no, yo se los comentaba al inicio, la formación que tengo es en salud mental también, o sea, soy doctor en salud mental, y cuando empecé a tomar las clases de doctorado me di cuenta de que, es así como que tengo una idea errónea en muchas cosas, en muchas cuestiones de lo que es de salud mental, ¿no? Entonces, la recomendación es que les digo siempre, y lo aplico con mis estudiantes, les digo, pregúntense ustedes mismos quiénes son, y no con los grados académicos, sino como personas. ¿Qué han hecho por ustedes, por su familia, y qué es lo que quieren hacer?
Y como enfermeros les pregunto, ¿cuál ha sido su contribución a la disciplina? Y yo les digo, no es que me quiera morir, pero siempre y cuando yo les dije, yo en este momento, si me tocara morir, me iría satisfecho. ¿Por qué? Porque he logrado mis metas, he logrado he alcanzado esas metas con esfuerzo, con dedicación y algo muy importante, esa capacidad de resiliencia que se pudiera tener. Entonces, desde la parte hospitalaria falta mucho que trabajar, claro, porque vemos al paciente desde la parte biológica, mas no lo vemos desde la parte psicológica. Yo cuando me toca ir a la práctica con mis estudiantes les comento, vamos a platicar con el paciente, vamos a platicar, porque también ya con el ejercicio profesional se pierde la parte humanística, se pierde esa parte humana de ver por la persona y lo vemos como el paciente de la cama 36, no como el señor Juan que vive con su hija, que tiene esposa, que le amputaron una pierna y que tiene una enfermedad renal. Entonces, no vemos más allá de lo que podemos tener. Entonces, creo que sí nos falta trabajar mucho, pero ante todo, debemos de poner un análisis sobre nuestra propia salud mental. Sobre nuestra propia salud mental, porque si no tenemos salud mental, yo les decía a los estudiantes, no te puedo poner a hablar de salud mental que le sonrías a la vida si tú no tienes tu propia salud mental. Entonces, creo que de ahí surge lo más importante, que nos podamos conocer como las personas que somos. Y a veces resulta más complejo. ¿Saben por qué? Porque si yo te digo, dime tus 3 virtudes, ¿para qué es bueno? Y se quedan los estudiantes. ¿Para qué soy bueno? Y se dan cuenta que a veces no son buenos para todo o para nada. Y eso sí está crítico, ¿no? Entonces, nos falta mucho que trabajar, claro. Esperemos y sigamos avanzando en cuestiones de salud mental. Estaría genial, estaría perfecto de poder seguir avanzando. Entonces, es un reto, lo asumimos con compromiso, con gusto, y de verdad agradezco que les haya gustado la presentación. A mí casi no me gusta hablar de cuestiones de números, sino más reflexiva, de que podamos aterrizar estos temas directamente en nuestra práctica. Y tal vez no les dije mucho de qué es lo que tienen que hacer, pero sí haciendo hincapié de que debemos de partir de lo que nosotros somos como personas. Entonces, no sé si tengan algún otro comentario, alguna otra inquietud específicamente que quieran externarnos. Joana. Pues tenemos algunas felicitaciones, maestro. Por ejemplo, dice, gracias por todo su conocimiento en su tema actual. Felicidades, es un gran conocimiento. Gracias, muy interesante la ponencia del día de hoy. Una ponencia muy crítica, analítica, humanística y propositiva. Esos son los comentarios que tenemos en el chat. Si alguien más de nuestros integrantes gusta prender su micrófono, con todo gusto, el maestro pues puede dar respuesta o si quieren extender una felicitación, también no hay detalle. Joana tiene la manita levantada, no sé si quiera participar. Ah, muy bien, vamos a esperar a ver qué comentan. No me fijé, maestro, si tenía la manita levantada. Una disculpa, Ok, No, Joana. pues felicidades, profesor. Es difícil poder aterrizar en primer nivel lo que es la salud mental y principalmente cuando nosotros estamos llenos de mucha papelería. Quisiéramos ayudar a los pacientes que tenemos, pero al final de cuentas la corriente nos jala mucho hacia lo que es mucho papel y a veces se nos olvida que la gente pues sí puede tener alguna enfermedad. Gracias. Gracias a ti, claro, fíjate que ese es uno de los problemas principales en primer nivel. En primer nivel nos enfocamos más a papelería y nos olvidamos. Yo te estoy hablando, yo me formé como licenciado en enfermería en el año 2010 específicamente y yo hice un servicio social directamente en la comunidad y quedé maravillado en ese momento porque me iba a las comunidades, escuchaba a una familia, escuchaba a la otra, hacíamos intervenciones, estabas al pendiente, tenías bien identificado y creo que eso se ha perdido.
se ha perdido porque nos enfocamos más a cubrir estadísticas, es decir, cuántas consultas debes de cubrir, cuánto debes de tener, cuánto esto, cuánto lo otro, pero vuelvo a reiterar, perdemos esa parte humana, perdemos esa parte, pues de manera muy humana, ¿no? Que debemos de tener y que debemos de tener como profesionistas. Entonces, creo que sí tenemos un reto enorme. Ojalá, de verdad, que ojalá y se pueda hacer una modificación al sistema de salud para poder nosotros, pues, hablar, para poder nosotros ser el portavoz directamente de nuestros pacientes y hablar de salud mental. Tengo que reconocer también que a partir de la pandemia los problemas de salud mental incrementaron, por lo tanto también la atención se aumentó, sin embargo va enfocada más a un segundo nivel que a un primer nivel. Perfecto, maestro. Pues muchas gracias por el día de hoy. Le agradecemos, le mandamos un fuerte abrazo desde la ciudad de Puebla y pues esperamos verlo pronto, ¿no? Y esperamos también que pronto la Universidad de Campeche nos reciba con los brazos abiertos para conocer la playa que usted comenta, para cuidar más que nada nuestra salud mental. Claro, todo sea por salud mental. Gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación y cualquier cosa, pues quedo a sus órdenes. Un gusto. Que tengan excelente noche.